que hayáis venido, aunque estemos en familia. Siempre se pierde un porcentaje de gente que se apunta y luego viene otro porcentaje de gente que no se apunta. En este caso, por los nombres que veo, nos ha faltado tanta gente como nos ha venido, sin apuntarse, pero bueno. Es un placer para mí presentar esta conferencia de coaching al servicio de la vulnerabilidad. Lo único que, bueno, además del evento que nos ha traído aquí, de la conferencia, el día 15 de junio es el Día Mundial de Toma de Conciencia en el Abuso y el Maltrato de la Vejez. Y no sé si conocéis, muchos de vosotros sí, pero si no lo conocéis ya os lo cuento yo. La Asociación Madrileña de Enfermería Gerontológica, en su jornada previa, su jornada anterior, el 28 de mayo del año 2015, hizo lo que en una jornada llamada Buenos Tratos, Buena Vida, y promovimos el manifiesto de Cienpozuelos contra el maltrato en los mayores, que procederemos después de la conferencia a leerlo. Con lo cual, bueno, pues una vez que terminemos la conferencia y antes de pasar al bar en la Ribeira Sacra, que está aquí al lado, que daremos un café o un refresco a quien quiera quedarse, procederemos a la lectura de dicho manifiesto. También me han comentado que os anime a asociaros gratuitamente a la asociación. Es gratuito, desde la página web lo podéis hacer, igual que os habéis inscrito en la jornada. Y poco más. Vamos a dar comienzo a lo que nos trae aquí esta tarde, que es la conferencia que la va a dar Olga del Burgo Quiles, que es coach, psicoterapeuta especializada en personas mayores y es directora de la escuela Enteos de coaching senior e intergeneracional. Así que nada, os animo a que disfrutéis de la conferencia. Ojalá. No, pues allá. Yo lo que sí que voy a hacer es coger este micrófono mejor, si os parece. ¿Se me oye por aquí? Otro tema que no hemos comentado, estamos en directo, por si queréis saludar a la cámara, se está retransmitiendo en internet el evento. Al final sí. Vale, pues muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir esta tarde lo que espero que sea una horita con vosotros, que tiene el objetivo de trasladaros qué es el coaching y en qué puede ayudar específicamente a los profesionales y a los pacientes de enfermería geriátrica, en este caso, ¿no? En la escuela lo que hacemos es formamos profesionales en coaching específico para personas mayores formamos coaches profesionales en personas mayores y formamos profesionales que tienen que ver o que su profesión está relacionada con el mundo del mayor en habilidades o en competencias de coaching para que puedan ponerlas al servicio de su profesión. Así que vamos allá. El título, no sé si el título llama un poco la atención ya, lo de coaching al servicio de la vulnerabilidad. ¿Se oye bien? Porque a veces me oigo como... ¿Me oye bien? Vale. ¿Me recupera? Vale. El coaching al servicio de la vulnerabilidad, decía, el paciente mayor y el profesional de enfermería. ¿Quién es vulnerable aquí? ¿El paciente? ¿El profesional de enfermería? Ambos, efectivamente, yo también lo veo así, por eso lo he puesto así. Vulnerabilidad, ahora vamos a ver que en coaching es algo que llamamos distinción, vulnerabilidad como fortaleza, no lo digo vulnerabilidad como el profesional de enfermería frágil que no tiene habilidades, ni capacidades, ni recursos, no, pero sí es verdad que ambos en la relación se muestran desde o se relacionan desde la vulnerabilidad. Entonces, ¿a qué puede ayudar el coaching? Vamos a ver qué vamos a ver hoy. Uy, bueno, los pongo todos y así vamos. Vamos a intentar atravesar 5 puntos. Uno de ellos, atención y percepción, es decir, primero, cómo miramos al mayor o cómo está la sociedad viendo al mayor. ¿De qué color
decimos en coaching muchas veces, son las gafas con las que miramos la vejez, nuestra propia vejez a veces y la vejez de los demás, o la vejez del enfermo en este caso. Algunas cifras y algunas creencias limitantes que hay con respecto a la vejez. Sorprendentemente hay estudios científicos que vamos a ver ahora que nos dan datos de realidad muy distintos a la creencia que a veces tenemos. Vulnerabilidad, hablaremos específicamente un momento sobre vulnerabilidad, por qué está en el título y si la vemos como debilidad o como fortaleza. Hablaremos de qué es coaching, qué no es coaching, para delimitar claramente, y para qué coaching, en qué nos puede ayudar en definitiva, ¿vale? Y al final, más desarrollado, coaching al servicio del paciente y del profesional de enfermería, el arte de cuidar. Para eso, en eso se alía el coaching con el profesional de enfermería, para convertir esta profesión, o para ayudar al profesional a desarrollar lo que en realidad podríamos llamar ese difícil arte de cuidar, ¿no? Que engloba tantas y tantas cosas, tantas vertientes. Vale, pues empezamos. ¿Os parece? Empezamos por el principio, vamos allá. ¿De qué color son las gafas? ¿Cómo estoy mirando la vejez? El observador que somos, decimos en coaching. Vamos allá. ¿Qué vemos aquí? Si yo os planteo esta figura, ¿qué me podéis decir que veis? Así, a simple vista. ¿Qué se ve? ¿Qué es esto? Muy bien. Sí, señor, un cruce, por ejemplo. Vale. ¿Quién ve otra cosa? Líneas y círculos, perfecto. Superposición de unas figuras con otras, muy bueno, efectivamente. ¿Qué más se ve? Así, aparece esta imagen y ¿qué parece? Ah, como unas gafas también, efectivamente, ¿lo veis? Vale. ¿Qué os parece si os digo que nos fijemos, cuadrados, muy bien también, que nos fijemos específicamente y busquemos, por favor, figuras geométricas? Muchas figuras dicen por aquí, ¿vale? ¿Qué figuras veis? Triángulos, muy bien. Cuadrados, muy bien también. Rectángulo, esferas, círculos. Sí, señor, muy bien. Si nos fijamos y empezamos a percibir cosas que no percibíamos al principio, ¿vale? Están todas las figuras geométricas. Vamos a seguir mirando la figura, a ver si somos capaces de percibir algo más. ¿Qué os parece si os digo que busquemos algún número? Muy bueno, el 8. El 4, por aquí han dicho otro también. El 0, muy bien también. ¿Los veis? Todos los demás los que van diciendo. El 3, muy bien. No sé si va el puntero. Vale, el 3, por ejemplo, ¿lo veis? El 7 también se ve. Aquí es el 7, ¿lo veis? El 8, los dos círculos. El 9, efectivamente, así, y el palo sería para abajo, ¿vale? Vale, por no entretenernos aquí, están todos los números del 0 al 1, ¿vale? ¿Habéis visto alguno por ahí? ¿Los habéis visto los números? Están todos los números, ¿vale? Vale, seguimos ejercitando la percepción, ¿os parece? El 5 también, efectivamente, están todos. Luego lo vamos a ver en la carpeta que os demos al final, os damos la imagen para que lo veáis en casa, porque realmente es curioso buscarlos, porque os prometo que están todos los números y os prometo que están todas las figuras geométricas, ¿vale? Letras. Os propongo buscar letras, alguna letra. Perfecto, la A. Perfecto, muy bien. La E, la I, muy bien. La M, muy bien. Eso es, muy bien. La D, ¿no? También. ¿Te has visto la G? La D, la O, claro. Eso es. Muy bien, eso es. Vale, pues vuelvo a decir, ¿qué os parece si os digo que si nos fijamos y nos detenemos para percibir, están todas las letras del abecedario? Fijaros lo que es la percepción. Cómo percibimos y en función de qué. Y cómo a veces una primera impresión causa un efecto que no tiene nada que ver con lo que resulta ser al final, ¿vale? Y esto pasa con esta figura y pasa con todo en la vida. ¿Estás discutiendo por las letras? No, ¿por qué? Pues yo las enseño. ¿No has visto letras? Ahí vamos. Los números. Ahí vamos. A ver, números. Por ejemplo, mira, ¿ves el puntero rojo? Mira, va. Esto es un trozo de 3, el otro trozo de 3. ¿Lo ves? Vale. Este círculo de aquí es un 0, que unido a este otro círculo de aquí es un 8. ¿Lo ves?
este trocito de palo de aquí que estoy señalando, con este en diagonal es un 7. ¿Lo ves? ¿Vale? Y así. Entonces, pues no, ¿sabes? Hay mucho para ver, pero vas a tener la hoja, te vas a hartar de verla si quieres, porque luego os la doy y lo podéis buscar todos, ¿vale? Y las letras igual. No me detengo más, pero, por ejemplo, a ver el puntero, por si alguno no habéis visto, esta línea horizontal y aquí la B, por ejemplo. Este trocito de palito de aquí y aquí la D, la O evidente que me decían antes por ahí, ¿vale? La F, están todas las letras. Entonces os decía que la percepción, lo que percibimos entonces, ¿qué es? ¿La realidad o es nuestra percepción de la realidad? Vale, os invito a ver esta otra figura. ¿Qué vemos aquí a primera vista? Una pareja, sí señor, efectivamente, muy bien. ¿Qué más? Una botella que está como dentro de un frasco, ¿no? De una botella con un tapón, efectivamente. ¿Lo veis el tapón? La botella, el frasco, la pareja, ¿vale? ¿Qué os parece si os digo que dónde está el símbolo de la lesbiamiento? ¡Ole! Vale, ¿qué os parece si os digo que busquéis los delfines? Las sombras. Eso es. ¿Alguien más los ve? ¿Os lo señalo? ¿Por aquí lo veis? Sí, ahora sí lo señalo, ¿vale? Mirad, esto es la cabeza de un delfín. El cuerpo de un delfín y la cola del delfín. ¿Lo veis ahí? Esto es la cabeza de otro delfín. ¿Lo veis? La boca abierta. La cabeza, el cuerpo, ¿lo veis? Y la cola. Hay más, mirad, hay 10. Aquí uno pequeñito, ¿lo veis? Aquí la cola de uno grande, voy para abajo. El cuerpo y la cabeza, ¿lo veis? La cola de uno más pequeñito, aquí. La cabeza hasta la cola, aquí. Aquí hay otro, hasta la cabeza. La cola de otro hasta abajo. La cabeza, hasta aquí la cola. Y este pequeñito que está escondido. Esto es solo la cola. ¿Vale? Hay 10 delfines. Esta figura también nos la dejamos. Entonces, ¿en función de qué percibimos? De muchas variables, pero ¿sabéis qué es lo primero que ven? Lo primero que habéis dicho todos, o bueno, los que lo habéis dicho, cuando hemos visto la figura era que veíamos una pareja. ¿Sabéis que los niños lo primero que ven son los delfines? No ven la pareja. Niños muy pequeñitos, es verdad, pero no ven la pareja, solo ven los delfines, porque su percepción, su concepto de la realidad todavía no tiene integrado el concepto de pareja, así que se abraza y demás. Entonces, al no tener eso integrado en su percepción, no lo ven, ven delfines. Afortunadamente, así que percibimos la realidad que se nos presenta, es decir, esta realidad es la misma para todos. Y un niño hubiera visto primero los delfines y nosotros hemos tenido que hacer un ejercicio de percepción para verlos, porque nuestra primera visión nos da una pareja. Así que la percepción de la realidad que percibimos, depende de muchos factores, de nuestra edad en principio, ya lo hemos visto, de nuestra educación, de nuestro entorno cultural, de nuestras creencias, de nuestro temperamento, de muchísimas cosas. Ante una misma realidad podemos ver tantas cosas distintas como personas somos. No digo ya si somos personas de distintas culturas, distintos países, etc. Y la última, esta súper conocida, a ver qué vemos aquí. Esta yo creo que sí que la conocéis, ¿no? ¿Qué vemos? ¿Una persona? Muy bien, por ahí. ¿Quién ve una persona vieja o anciana? Por aquí. ¿La persona joven? Claro. Normalmente vemos una u otra, ¿vale? Para los que no ven la persona mayor, os la voy a señalar, ¿vale? Perdonad. La persona mayor tiene la barbilla aquí, esta es la boca, sube por aquí, todo esto es la nariz súper grande de la persona mayor. Y aquí tiene el ojo la persona mayor, un pañuelo y el pelo. Esa es la persona mayor para los que veáis la joven, ¿vale? Los que veáis la persona mayor, os muestro la joven. Ahora, este es el cuello de la persona joven y una gargantilla. Aquí está la mandíbula.
de la persona joven que está mirando de perfil hacia su derecha. Estas son las pestañas del ojo y esta es la orejilla. Este es el pelo y aquí va tocada con una pluma. ¿Veis la joven? Los que no lo veis, ¿sí? ¿Veis la joven? Ahora. Bien. Un ejemplo más, vaya, de percepción, ¿no? De que percibimos en función de determinadas cosas. Entonces, dice el doctor Mario Alonso Pucha, que luego vamos a ver y a escuchar, cuando nuestro cerebro da un significado a algo, nosotros lo vivimos como la absoluta realidad, sin ser conscientes de que solo es una interpretación de la realidad. Esto, que lo hemos visto ahora con ejemplos de imágenes, pasa en la vida. Nuestro cerebro está permanentemente recibiendo inputs a través de los sentidos, miles de millones de datos de información al mismo tiempo. Entonces percibe, selecciona, ahora vamos a ver la atención, percibe unos u otros en función, decimos en coaching, lo decía el doctor Maravilloso, en función del observador que somos, lo que os decía antes, podemos ver delfines o podemos ver una pareja. Y no es ni mejor ni peor, es solo que la percepción se puede educar y se puede aprender a percibir cosas distintas de las que estamos percibiendo en una situación, que en lugar de dañarnos, ¿cuántas veces estamos percibiendo, imaginaos, en una pelea o en una discusión que hayamos tenido con nuestra pareja, con un amigo, con un compañero de trabajo? Percibimos una parte de la realidad y lo vivimos como la realidad, porque es lo que llegamos a ver, o que tenemos razón o que no la tenemos, o que estamos dolidos, o que la discusión ha sido por una causa o por otra y que ha terminado de una manera u otra. No podemos, y esa es la realidad para nosotros, porque no podemos ver o percibir en ese momento otra cosa. Si somos capaces, bien solos o bien con la ayuda de alguien, bien sea un coach, un compañero de trabajo, un amigo, una pareja, ayúdame a mirar de otra forma. Esto es lo que yo veo. Dime qué ves tú de esta pelea que he tenido yo con ella. ¿Cómo lo ves tú? Enséñame a ver algo diferente a lo que estoy viendo, que me abra el campo de visión y quizá me dé una percepción de la realidad distinta, que quizá me ayude más que ese encajonamiento que tengo en mi percepción de la realidad. Vale. Dice, cuando cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian. Es decir, la realidad, hay una autora también que dice que cuando te peleas, muchas veces nos peleamos con la realidad porque no nos gusta, porque no queremos que sea esa, o porque esperamos a ser felices o a estar más realizados o a estar contentos en el trabajo o en la pareja cuando suceda, cuando esta compañera se jubile, pues voy a estar la más de gusto en el trabajo. Cuando mi marido aprenda que es que tiene que tal, voy a ser la realidad es la que es, por otra parte, ¿vale? Y decía una autora que se me quedó la frase grabada, y es que cuando nos peleamos con la realidad solo perdemos el 100% de las veces. Y es verdad, ya te puedes dar de cabezazo contra la pared que ni tu compañera se va a jubilar antes de tiempo, ni tú, ¿vale? Tampoco quién o qué en esa realidad tiene la posibilidad de hacer algún cambio. Yo mismo. Mi manera en que yo la miro, esa realidad, ¿vale? La manera en la que estoy percibiendo. Lo bueno de eso es que se puede educar y se puede aprender. Cuando cambio la manera en que miro, las cosas que miro cambian. Esta dice el doctor Ransom, la transformación del observador, o sea, nosotros mismos, ya que somos los únicos que podemos cambiar, ¿vale? Altera el proceso observado, cambia la realidad, digamos. No vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos. ¡Guau! No vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos. De hecho, a veces vemos cosas en los demás que si nos paramos a pensar en realidad es información nuestra que no podemos ver y el otro nos la está reflejando casi como en un espejo, ¿no? Probablemente sucede muchísimo en discusiones, en tal. Si paras de verdad, analizas y lo miras al otro como un espejo, ves cosas de ti, en realidad, muchísimas veces, ¿no? Entonces, no vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos. ¿Por qué? Pues porque el mundo que es está filtrado por unas gafas que están hechas de nuestra cultura, de nuestra edad, de nuestro entorno social, de nuestra educación, de lo que nos enseñaron de pequeños, etcétera, 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 que nos hacen ver la realidad o el mundo de la manera
que somos nosotros, ¿no? Probablemente un señor esquimal vea la realidad de manera que no tiene absolutamente nada que ver con la nuestra. Vale. Y ahora vamos a la atención. Tenía preparado un vídeo y os quería pedir, igual que con la percepción, os quería pedir un ejercicio de atención. Es un ejercicio de atención selectiva. Así que vamos a poner un vídeo y os pido, por favor, vais a ver unos jugadores de baloncesto, digamos, que se están pasando un balón. Unos van vestidos de negro y otros van vestidos de blanco, ¿vale? Se trata de poner la atención selectiva y exclusivamente, si somos capaces, solamente en los jugadores de blanco y contar solamente los pases de pelota que se hacen los jugadores de blanco, solo, ¿vale? Atención selectiva, ahí va. ¿Cuántas veces se pasan la pelota los jugadores de blanco? Selectivamente atentos solo a los de blanco. A ver si somos capaces de contar los pases. Adelante. Listo. ¿Cuántos pases? Claro, 15. Impresionante, 15. ¿Me había contado ni más ni menos? 13, bueno, por lo menos. 16, bueno, pero súper cerca. 15 pases exactos hay de balón, ¿vale? ¿Alguien ha tenido doble atención o alguien ha visto un gorila? Sí. Vale. Se ha infiltrado, ¿no? Mirad, para los que no lo hayáis visto, la atención es un experimento de atención selectiva que se realizó, no recuerdo ahora, podéis creer que lo habré visto veces, en qué universidad, pero lo que pasa es que cuando estás al 100% atento a una cosa, tu atención está al 100% de cada una cosa, es muy difícil que percibas otra al mismo tiempo, no es imposible, ojo, pero es muy difícil, ¿no? Entonces se hizo este experimento y el 90 y pico % de las personas efectivamente solo ven a los jugadores de blanco y no ven esto. Os lo paso ahora, ¿vale? Yo no lo vi, confieso. 15 pases exactos, o sea, eso es impresionante. Y ahora va. Además os prometo que ha pasado a esta velocidad. Para los que no lo habéis visto, os prometo que no es trucado ni nada, ¿eh? Vale. Entonces fijaros hasta qué punto... Fijaros hasta qué punto os decía, la atención y la percepción influyen en nuestra manera de estar en el mundo y en nuestra manera de vivir una realidad u otra. Sea nuestra vida cotidiana, sea la enfermedad, sea nuestra profesión, sea lo que sea, estamos condicionados por nuestra manera de percibir y por dónde somos capaces de centrar o de poner nuestra atención al 100%. Fijaros que la atención, siempre cuento este ejemplo, pero es que me pareció precioso. En un taller de un programa de coaching que hacemos, había una señora que estaba contando, explicando esto de la atención y decía, esto me ha pasado a mí, esto de la atención. Y digo, sí, es una señora que tiene una artrosis muy avanzada y tiene mucho dolor y hay noches que las pasa muy mal, con mucho dolor y no puede, se despierta con el dolor y no encuentra alivio. Total, que me decía, sí, me ha pasado, porque una noche que no podía dormir me acuerdo que me levanté porque tenía un dolor imposible, tuve que llamar para que me ayudaran a ponerme una bata porque no me podía ni mover del dolor que tenía
No sabía qué hacer de la desesperación que tenía, del dolor que tenía encima, y se me ocurrió, no sé ni cómo, ponerme a coser. Y dice, me puse a coser, tan centrada estaba que amanecí cosiendo y no recordaba tanto el dolor. En realidad casi no recordaba el dolor que había tenido. De eso, y de mucho más, es capaz el cerebro. De concentrar la atención hasta tal punto en algo, siempre y cuando este algo sea una tarea, en este caso para ella coser, es una tarea que por una parte domina, con lo cual no supone un reto y un desafío que estás ahí, que es que no lo sé hacer y no sé qué, entonces se te va la atención a otro sitio, y a la vez que lo domina, por otra parte estaba cosiendo algo nuevo, con lo cual también te ilusiona, te mantiene como por encima del aburrimiento, con lo cual tu atención se llama en estado de flujo, eso se llama fluir, ¿vale? Cuando alguien está en una actividad, es como cuando decimos, parece que se me ha pasado el tiempo, han pasado 3 horas y parece que han pasado 10 minutos. Pues eso es haber entrado en estado de flujo. Soy incapaz de repetiros el autor del libro Cihirulnik, tiene un nombre muy complicado, el investigador que lo definió, y tiene un libro que se llama Fluir, maravilloso, que os recomiendo, pero de nombre impronunciable, Cihirulnik o algo así. Bueno, entonces, ¿qué hizo ella? Exactamente esto. Entró en estado de flujo, de fluir, poniendo la atención al 100% en una actividad que para ella era al mismo tiempo una actividad que conocía y dominaba y que le desafiaba hacer algo nuevo, le gustaba. Entonces, hasta ese punto, la atención modifica, donde ponemos la atención, modifica la realidad que estamos viviendo. Dice el doctor Mario Alonso también. Sea usted el dueño de su atención. El precio de la libertad es la vigilancia permanente. Esta frase es un poco complicadilla, yo creo, si no. ¿Qué quiere decir la vigilancia permanente? Tampoco estemos permanentemente sin descansar, viendo dónde tenemos la atención, pero sí es verdad. Lo que quiere decir es que tanto más libres seremos, cuanto más conciencia tengamos de dónde estamos poniendo la atención en cada momento y de qué manera estamos percibiendo. Es decir, si yo veo la postura de este señor, imaginaros, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Pero que se puede extrapolar. Este señor con las piernas cruzadas así, está así como tomando nota y digo, o sea, de toda la sala, imaginaos lo miro solo ahí, mi atención está en él. Y mi percepción es, esa postura, no sé, yo lo mismo está aburrido y además está así como juntando los mismos de esto, lo mismo no tiene nada que ver y está todo aburrido, pues está la gente aquí todo aburrido, no sé. O sea, mi emocionalidad en este momento quedaría baja. Porque me frustraría pensar, tener la atención en una persona, interpretar que porque tiene las piernas cruzadas, o bueno, o porque imaginaros que las estuviera estiradas o lo que fuera, no me está atendiendo y que estoy aburriéndole con lo que dice. Eso baja mi emoción. Normalmente lo que haría yo es comportarme de manera distinta. Seguramente transmitiría con menos entusiasmo, con más miedo, con más... Pues eso es este ejemplo tan banal y que no es verdad y que muchas gracias. Nos pasa en la vida, en función de dónde ponemos la atención, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la calle, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, dónde ponemos la atención y cómo percibimos lo que estamos viendo o lo que está sucediendo, nuestra emocionalidad es una u otra y nos comportamos de una forma u otra, con lo cual nos lleva a vivir una realidad u otra, una que nos potencia o una que nos limita. Me explico más o menos, voy a toda pastilla, pero si cualquier cosa me paráis, ¿vale? A eso se refiere con la vigilancia permanente. Bueno, que la libertad está en ser conscientes que tenemos capacidad de elegir dónde ponemos la atención, ¿vale? Que tengo en este caso, es decir, algo toda una sala en la que poner la atención y de ojos mirando y en la vida igual, ¿no? Puedo tener una persona detrás de mí que quiere darme un ramo de flores y yo estoy aquí enzarzada en una discusión con alguien. Si no me giro, me estoy perdiendo esto de mi vida. A lo mejor es mi hijo que, no sé, que está haciendo grandes progresos en algo y si yo estoy, toda mi atención de mi vida está en una pelea en el trabajo, por decir algo, me estoy perdiendo esto. Y esta es mi realidad única, ¿vale? Recuerde que donde ponga su atención será siempre más real para usted, está claro, casi la única realidad. Bien, ¿cómo filtramos la información que recibimos del entorno, que es la atención? Nos llega toda la información del entorno, todos los inputs de información por la vista, el oído, por todos los sentidos, y cómo la filtramos es dónde ponemos la atención y cómo la interpretamos, que es la percepción, lo que acabamos de realidad, eso, lo que acabamos de ver, perdón, eso es lo que crea, digamos, nuestra realidad. Por eso decimos muchas veces en coaching que no somos víctimas de la realidad, somos creadores
de la realidad. ¿Me explico? Podemos aprender a gestionar la atención y la percepción, a abrir la percepción y a abrir el campo de atención. Eso es un aprendizaje en cualquier ámbito de nuestra vida. Eso es lo que hace el coaching, precisamente enseña a qué estoy atendiendo y cómo lo estoy percibiendo y qué es lo que está atendiendo el otro, el que tengo enfrente, cómo lo está percibiendo. Y te ayuda a aprender a buscar nuevos puntos de atención y nuevas interpretaciones posibles de la misma realidad que nos ayuden y no nos limiten. Esa es una de las labores del coaching. Vamos a ver más. Vale. Esto lo vamos a pasar rápido porque sí quería daros un poco cómo está influyendo esta percepción y esta atención en la vejez hoy en día. Hablaba hace poquito, antes de empezar, con alguien para decir que se nos han concedido en muy poco tiempo 20 o 30 años de vida de regalo. Es decir, la esperanza de vida en los años 50 del siglo pasado era de 64 años, creo que vamos a ver ahora. La esperanza de vida hoy en día, fijaros que parece que fue ayer, pero la esperanza de vida media entre hombres y mujeres media es de 84 y se prevé que pase a 90 en breve. Es decir, que en los años 50 te jubilabas y ya prácticamente eras muy, muy anciano ya. O sea, es que ya prácticamente ya se acabó lo que se daba en la vida. Nos han regalado de repente 20 o 30 años. Digo de repente porque es que ha sido muy rápido en proporción a digamos, el desarrollo de la humanidad, ¿no? Y esto, en cierta manera, nos ha pillado desprevenidos en muchos sentidos. Nos ha pillado desprevenidos a nivel económico, con las pensiones, nos ha pillado desprevenidos a nivel social, a nivel cultural y a nivel personal. Tenemos de repente 20 años de vida por delante y contra lo que pueda parecer con una salud por encima de la media, ¿no? O por encima de lo que creemos. Si bien es cierto que trabajáis todos con pacientes mayores, ¿no? Aun con todo, me decía, tendemos a pensar que la vejez es una etapa de enfermedad, de tristeza, de soledad, de abandono, y no es así. No es así, al contrario. Entonces, quería explicaros estas cifras que os las acabo de contar, ¿vale? Que en el año 2060, fijaros, no queda tanto, la esperanza de vida media al nacer será de 90 años ya. En 2013 ya estábamos en 85. ¿Y qué se ha producido? Se ha producido un fenómeno que se ha dado en llamar edadismo. Yo creo que frente a este regalo de 20, 30 años de vida, seguimos viendo la vejez, no nos ha dado tiempo a asimilar esta nueva etapa de la vida y seguimos viéndola en gran medida como la veíamos en los años 50, como que tenías 67, no tanto, algo más mejorado, pero bueno, como que te llegan los 67, 70 y ya es que eres muy anciano y ya no puedes hacer nada y ya se te acaba todo, ¿no? Y hay cosas que no. Nos ha pillado de tal manera que se ha dado en llamar, que sucede lo que se ha dado en llamar edadismo, que es mantener estereotipos o falsas percepciones y discriminación a una persona exclusivamente por el hecho de ser mayor, por razón de su edad. ¿Y por qué? Porque creemos que o bien que la vejez es como antes, o tenemos asociadas una serie de creencias que nos limitan a la hora de disfrutar esta etapa de la vida. Si seguimos así, nos limitará la nuestra propia. Hay que aprender a envejecer también, por nosotros mismos, no solo a tratar al mayor, sino a aprender que nosotros también nos hacemos mayores y que nos toca 20, 30 años, que está bien si nos gusta el parchís, pero 30 años de parchís ya es tratarse de parchís, ¿no? Que es una etapa de la vida para vivir con igual plenitud que cualquier otra. Es una etapa más de la vida, no necesariamente la peor. Perdona, que me vas a preguntar algo. Te estoy atento, ¿El pobre se ha movido? Perdona, que quería que te preguntara algo, no sé cómo para preguntar algo. Vale, entonces... no, como tú quieras, querías preguntar... Vale. Entonces, vamos a ver cuáles son esas creencias limitantes que tenemos y cómo hay un estudio de la Universidad de Stanford que las tira por tierra, ¿vale? Y lo vemos deprisa porque me encantaría transmitiros muchas cosas del coaching. Bueno, os las pongo así como seguidas para verlas juntos y verlas más bien rápido. Pensamos que
Somos compartimentos estancos. Los jóvenes son todos iguales, los adolescentes todos iguales, los no sé qué, todos iguales. Y los mayores, hombre, parecidísimos todos unos con otros. No es verdad. Parece que todos los mayores están cortados por el mismo patrón. Los adolescentes también, todo el mundo. No. Cada persona es un mundo a cualquier edad, que están solas, socialmente aisladas. Me decían el otro día, no te digo, claro, y en México también hay muchísima delincuencia y no sé qué, claro, pero solamente en la Ciudad de México se ha quedado ya con el San Benito de que es una ciudad peligrosísima y es que hay 23 millones de habitantes, me parece que me dijo, en Ciudad de México, digo, joder, unos cuantos, y decía, a lo mejor, claro, hay 4.000 delincuentes, que sí, que son una barbaridad, o 6.000, pero claro, no quiere decir que los otros 23 millones que quedan sean delincuentes. O sea, pues esto pasa igual. Es verdad que hay gente sola entre las personas mayores y que la soledad, es fuerte la palabra, la soledad mata, realmente te deja entrar una emocionalidad muy complicada de salir, ¿no? Por depresión, aislamiento, falta de pertenencia, ya sabéis, etc. Pero bueno, no es cierto que la vejez equivalga a soledad. Todas las personas mayores o están enfermas o son frágiles y dependen de otras personas. Todas, esto como lo de México, igual. Entonces es un país corrupto y son todos malos, malísimos. Hombre, pues hay algunos sin duda, pero no todos los millones de habitantes de México son malísimos, aquí igual. La mayoría asociamos vejez a deterioro cognitivo y hay personas con discapacidad intelectual a cualquier edad o con deterioros cognitivos lamentablemente a cualquier edad, no necesariamente, la mayoría de hecho no tienen deterioro cognitivo. Más creencias que tenemos con respecto a la vejez. Asociamos vejez y depresión, ¡pum! Así, por decreto ley, te haces mayor, ¡hala! Deprimido, triste, perdido. Pues no, lo mismo que en México, que habrá muchos malos, pero que también hay muchos que no están deprimidos. La mayoría de la gente mayor no tiene depresión. Lo que pasa que es como lo que os decía, los delincuentes de México saltan mucho a la vista, pero no es cierto. Al contrario, tienen menores porcentajes de depresión que si viven en comunidad, no en aislamiento y solos. Se vuelven difíciles de tratar, son más rígidos, ese es otro mito que tenemos de los mayores, que se vuelven ahí intransigentes, con mal humor, huraños y no sé cuántos. No, uno tiene la personalidad que tiene. Y al revés, se mantiene la personalidad más o menos constante si no nos trabajamos a lo largo de la vida. Que son capaces de enfrentarse al declive asociado a la edad, que no pueden o no deben practicar sexo. Dios mío, esto de habréis oído el viejo o la vieja verde. Por favor, la sexualidad es vida. Eso es una, no sé si discriminación, es un insulto, un absoluto insulto. El hacerse mayor no implica renunciar a la sexualidad, implica que habrá cambios en la forma de vivir la sexualidad, pero todos necesitamos ser tocados, todos necesitamos que nos den la mano, todos necesitamos sentir la piel de otro y eso conlleva una emocionalidad que seguimos necesitando y siendo capaces de experimentar a cualquier edad, con 90 años, y no por eso, porque tengas pulsión sexual o tengas deseo sexual a los 90 años, ni eres un viejo verde, ni eres una vieja verde, estás vivo, punto. Entonces, y esto hace mucho daño en residencias, en muchos sitios, vivir la sexualidad como algo escondido, prohibido y sucio, ¿no? Por el hecho de ser mayor. Claro, esto es algo que hay que ayudar a erradicar. Otra mito o creencia que se vuelve inactiva. Es decir, que te haces mayor, ¡pum!, sentado delante de la tele viendo Telecinco. Pues no. Hay muchísima gente que muy activa en esta etapa. Hay gente que comienza proyectos nuevos. Conocí el otro día a un señor en la Universidad de Mayores de Alicante que se jubiló y va a montar una bodega. Digo, ¿cómo me dice? Una bodega, infinidad. O gente que comienza proyectos de vida nuevos después de la jubilación y están con 80 y pico años desarrollando profesiones o actividades o cosas o proyectos vitales que no habían ni soñado antes y disfrutando con ello. No se les debe hablar nunca de la muerte. A ver, esta es otra creencia limitante. A veces lo que sucede es que los que no queremos hablar de la muerte o no queremos escuchar hablar somos nosotros, no ellos. Una persona a los 90 años tiene una cosa... Hay gente que tiene mucho miedo y de todo, ¿vale? Cada persona es un mundo, pero tiene muy claro que no va a vivir 100 más, pero es que lo tiene clarísimo. Y sabe que la proximidad mayor o menor, que podrá vivir 10 años, 11, 7, 3, pero muy consciente. Y muchas veces lo que pasa
es que no encuentran un interlocutor con el que poder hablar y expresar los sentimientos que esto le produce, porque por ellos lo hablarían de la manera más natural del mundo. Y hace bien hablar de esto, hace mucho bien. Sobre todo si es con la familia con quien lo puedes hablar. Si no puede ser con la familia, pues con un coach, con un enfermero o con quien sea. Pero hace muchísimo bien. Hay mucha serenidad en poder poner palabras a los sentimientos y a lo que opinas sobre esto. Ya si lo ves cerca, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viviendo? Entonces los que tenemos que aprender somos nosotros, no ellos en general, ¿no? Vale. Hay cosas que las personas mayores no pueden hacer, no se dan cuenta. En algún momento de la vida, de repente los hijos nos convertimos en padres de nuestros padres. Y entonces ya, papá, ¿dónde vas sin bufanda? O ¿qué hace usted saliendo a su edad a bailar o con la que ha caído de lluvia? Pero bueno, parece que ahora de repente nosotros somos los padres y los mayores son el niño pequeño que no puede salir a la calle. Vale, con la mejor intención sobreprotegemos a veces a la persona mayor, olvidándonos que en cierta manera estamos, como os diría, rozando el respeto a su dignidad, porque es un adulto, tiene capacidad de decidir si quiere salir a la calle bebiendo o no, y que asume las consecuencias como adulto, no es un niño pequeño que se tiene que poner el chubasquero, ¿no? Vale, sobre esto os contaría anécdotas preciosas, pero no tenemos tiempo, ¿vale? Entonces, sin embargo, pese a todo esto que os contaba del edadismo y de esta realidad que está muy difundida entre gran parte de la sociedad, estas creencias tan limitantes o esto que pensamos con respecto a la vejez no es verdad. No solo no es verdad, sino que es todo lo contrario. No solo no está confirmado por la investigación, sino que está derivado, no me sale la palabra. Está rebatido, gracias por Dios, rebatido, muchas gracias. Rebatido por la investigación, efectivamente. Laura Carstensen es psicóloga y socióloga en la Universidad de Stanford y dirige un centro para la longevidad en el que han realizado muchísimos estudios sobre el tema, sobre la vejez. Y os explico uno. Hay un vídeo de ella que os he traído, pero que dura un tiempito, entonces el que esté interesado, por favor, os apuntáis o ya estáis apuntados y os lo envío, ¿vale? El vídeo completo para que lo tengáis y que merece la pena de verdad, ¿vale? Os lo explico más rápido para que podamos avanzar y veamos más cosas, si os parece, pero el vídeo os lo envío a todos los que queráis, ¿vale? Entonces, la conclusión de los estudios de la Universidad de Stanford y de su Centro para la Longevidad es la siguiente, fijaros. A medida que las personas envejecen, se vuelven más felices, más satisfechas y ven el mundo de manera más positiva. ¿Quién lo diría? ¿No? Veo caras de sorpresa como diciendo, ¡hombre! Pues así es. Vamos allá. Os paso el vídeo completo que de verdad no tiene desperdicio, ¿vale? Eso es. Que quiero decirte que esto habría que ir mucho más a residentes, y medicina los idóneos son 4. Y luego, no solamente eso, ir a hospitales también. No, porque como ya está mayor, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé. Hay unos temas que yo ya te contaré. Un aprendizaje de todos ahora, como individuos y como sociedad, yo diría, ¿no? Empezar a aprender a mirar la vejez, la nuestra propia y la de los que ya son mayores de otra manera, ¿vale? Entonces, gracias, no te he dicho nada. Entonces, resultados del estudio. Te envío te lo hago llegar lo diré, y el vídeo entero, ¿vale? Perdón, que se me va la cabeza. Resultados de los estudios del Centro de Longevidad que dirige esta mujer, Laura Carstensen, personas entre 45 y 64 años que reportan cuadros serios de distrés, no el estrés sano, sino el otro, que os voy a decir, ¿vale? Estos son los índices, es decir, a menor edad, tanto en hombres como en mujeres, como el global. De los 65 años en adelante, ¿lo veis? El total no tiene nada que ver. Muchísimo menor nivel de estrés no sano a mayor edad.
En mujeres seguimos teniendo más, vaya por Dios, pero aún así sigue demostrando el estudio que es más bajo que a edades más tempranas. Vale. La curva del estrés. ¿Veis aquí la edad? Empezando por 18 años y 21, fijaros dónde está. De arriba, ¿vale? Va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta 85 en adelante, que es las mediciones más bajas de estrés. La preocupación, lo mismo. Si veis avanzar la edad, aquí, en este lado, y aquí la preocupación, veis que la gráfica está en sus puntos más altos en la edad mediana, adulta, y que baja a edad más avanzada, siendo el punto más bajo de los 85 en adelante. Emociones como la ira o la angustia pasa exactamente igual, ¿lo veis? Desde la edad más joven hasta los 85 y pico, en que las emociones de ira y angustia se presentan en menor intensidad o menor medida, sorprendentemente, ¿no? Frente a lo que acaba de parecer. Yo creo que hay que tener muchos factores, no solo la edad. Es que tiene cosa que, bueno, claro, a los 35, 40 años tienes una cantidad de cosas que hacer que es normal Que estés estresado, pero vamos, hasta arriba. Efectivamente, así es. Cuando tienes 35 años, 40, tal, ¿qué tienes? Tienes que sacar tu casa adelante, tus hijos, tu profesión si la tienes, tu matrimonio, que si pagamos la hipoteca, que si no la pagamos, que si nos cambiamos de casa, que si no nos cambiamos, que si... Estás creando una vida y sacando adelante unos hijos, una profesión, una casa, una familia, tal, ¿no? Entonces, esa etapa de la vida parece que per se tiene circunstancias externas que favorecen más el que estés incluso hasta preocupado a veces, ¿no? No solo el estrés y la preocupación. Conforme avanza la vida, aparte de que las circunstancias externas suelen cambiar, ya has sacado a tus hijos para bien o para mal, tus hijos o han volado el nido o no, pero estarán... La casa, pues si no pagas la hipoteca ya te pueden morir, pero se supone que más pequeña, más grande estará, tu profesión llegaste donde llegaste y demás, ¿no? Entonces, unido a la edad y a circunstancias internas de experiencia y aprendizaje de la vida, efectivamente, se unen factores externos que ayudan, eso es, a tener factores externos de preocupación, digamos, o de ansiedad por conseguir, ¿no? Con la edad va bajando también la preocupación por conseguir. Vale, las experiencias emocionales positivas, la capacidad para sentir emociones positivas, no veo el puntero rojo, aquí. ¿Veis que va aumentando la capacidad para sentir emociones positivas hacia un punto máximo casi entre los 60 y los 70 años? Y es verdad que disminuye luego un poquito a los 90, pero nunca llega a bajar como a los 20, a la misma altura, ¿vale? O sea que la capacidad para sentir y vivir emociones positivas aumenta también. Uy, la gráfica está repetida, no sé por qué, perdón. Vale. Entonces decían, ¿cómo puede ser, decían estos estudiosos, que aparte de esos factores externos que muy bien habéis visto, con el avance de la edad y cierto deterioro físico que esta conlleva, cómo puede ser que cuanto más mayores nos hacemos, más felices somos, ¿no? Más capaces somos de llegar a vivir emociones positivas? Llegaron incluso a intentar desbaratar los resultados de su propio estudio, diciendo, a lo mejor es que las neuronas en la vejez tienen mayor dificultad para recibir emociones negativas más complejas, entonces las otras son más fáciles de percibir y entonces va a ser por eso y tal. No. Se intentaron ir contra los propios resultados de su propio estudio, ¿no? No. De su propia investigación, digamos, si no lo consiguieron. Entonces la paradoja, llegaron a la conclusión de lo que llamaban la paradoja de la vejez. Es decir, cuanto más mayor te haces, no solo no eres más infeliz, sino que todo lo contrario, eres más feliz. Y la paradoja es que cuanto más mayor, más conciencia tienes de que no eres eterno, decía la conferenciante cuando os mande el vídeo. Y esto, lejos de causarte ansiedad o angustia o sentimiento de pérdida, al contrario, te hace valorar y percibir y poner atención, ¿os acordáis?, en otras cosas en la vida que te van a favor y que te potencian, no te limitan. Por eso decía que era una mezcla de factores externos más una actitud interna de experiencia y sabiduría que te hace mirar de la vida. Ya no pierdo el tiempo poniendo mi atención o percibiendo las cosas, una discusión como tan complicada y quedarme enganchado 4 días en que
en la discusión cuando vimos 30, ¿no? Exacto, eso es, efectivamente. Y por tanto, las prioridades, la atención que decíamos antes, nuestra conciencia de las cosas, la percepción, el tiempo del calendario, cómo valoramos la vida, cambia, se ve de otra manera. Y nos volvemos, por temperamento, más conciliadores. Así que esa es la paradoja, digamos, frente a ese edadismo de discriminar a la gente mayor por ser mayor, o esas creencias que limitan y que parece que hacerse mayor es lo peor, pues es más bien al contrario, puede ser una etapa plena y muy feliz de la vida, con todo lo que conlleva, porque incluso una enfermedad se vive desde otro sitio muchas veces, a veces con mucho miedo, porque hay muchas circunstancias extremas, ya que os voy a contar, personas mayores que entran en el hospital y cuando salen, pues salen con una discapacidad física, por ejemplo, y no pueden volver a su casa. Entonces el miedo que se pasa, por ejemplo, cuando voy a una residencia, no voy a conocer a nadie, voy a perder mi casa, mi mundo, ¿no? Claro que sí, hay esas circunstancias. Pero bueno, también afortunadamente hay personas mayores que salen y entran de los hospitales, ¿no? Vale. Y os quería hablar aquí de lo que hablábamos al principio y estaba en el título, de la vulnerabilidad, porque a priori la palabra vulnerabilidad os decía, ¿a qué suena? ¿A fortaleza o a debilidad? A debilidad. Parece que cuando nos mostramos vulnerables estamos en fragilidad, ¿no? ¿Qué es ser vulnerable al final? O mostrarse vulnerable. Es exponerse a ser herido. Eso es quedarse en vulnerabilidad, ¿no? Y me puedo exponer a ser herido en la vida en infinidad de situaciones. Hasta si le pido un bolígrafo a usted y usted pues no quiero, o pues no sé qué. Hasta en una petición sencilla, un no una petición me puede hacer daño, un no me puede hacer daño, efectivamente, gracias. Entonces, sin embargo, en coaching trabajamos algo que trabajamos muchísimo el lenguaje en coaching, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, hay algo del lenguaje que llamamos distinciones, y es que aprendemos a mirar ciertas palabras desde otro lugar. Por ejemplo, o le damos otro significado que nos ayuda en lugar de limitarnos. Por ejemplo, la palabra vulnerabilidad. ¿De verdad la vulnerabilidad es de frágiles? Hace falta muchísima valentía para mostrarse vulnerable. ¿Y qué pasa? Que la vulnerabilidad, o desde la vulnerabilidad, mostramos nuestro verdadero ser, nuestro verdadero yo. Y ese es el que se expone a ser herido. Luego, hace falta ser muy valiente por un lado y muy congruente por otro, para no ponernos esas máscaras que nos ponemos inconscientemente, pues yo soy el simpático, o yo soy el eficiente, o yo soy el ayudador, o yo soy el... Cuando nos mostramos como somos, cuando pedimos, decía una mujer que ha hecho una investigación sobre eso, que también nos pasó el vídeo, cuando estamos a la espera de un resultado de unas pruebas clínicas en el hospital, en ese momento estamos en máxima vulnerabilidad. Cuando nos pide una pareja que si nos queremos casar con ella, está la otra persona en máxima vulnerabilidad, en cosas cotidianas de la vida. La enfermedad es uno, y los hospitales para el paciente, vosotros sabéis que son de los espacios que mayor vulnerabilidad generan. Incluso sabéis que en los hospitales también está medido. Cuando alguien entra en un entorno, sea un hospital que ya te da, incluso una tienda, cuando entras en una tienda que no has entrado nunca, el traspasar un espacio que no te es conocido te deja vulnerable. El que es fuerte en ese momento, entre comillas, es el dependiente, está en su espacio, en un entorno conocido para él. Tú traspasas un umbral, no tienes ni idea si la caja está allí, aquí, si te viene el dependiente por un lado, por detrás, por el otro, desconoces lo que hay. De hecho, por eso sabéis que hay voluntarios en los hospitales acompañando a las personas cuando entran al hospital, porque entramos todos como, tanto si vas a hacerte una prueba como si vas a lo que sea, no sabes dónde estás. Y además va a ser una situación pues, de nervios, entonces, es un espacio desconocido, es un espacio muy grande y es un espacio que asociamos a sufrimiento, a enfermedad, ¿no? Entonces nos deja vulnerables desde que
desde que ponemos el primer pie dentro del hospital, ¿no? O de la consulta. Entonces, curiosamente, frente a lo que puede parecer, es muy valiente mostrarse vulnerable. Las personas más fuertes son las que son capaces, las personas con vidas más auténticas, más genuinas, más felices, son las que tienen mayor capacidad para mostrarse desde la vulnerabilidad. ¿Me he explicado más o menos? ¿Vale? Va. Entonces, esto es lo que quería explicarle al paciente y que lo que hablábamos al principio, ¿qué significa? Bueno, ya lo he puesto. ¿Quién es el vulnerable en la relación entre el profesional de enfermería y el paciente mayor? Los dos, ¿no? El paciente mayor, sabéis mejor que yo por qué está expuesto a una vulnerabilidad enorme, 1000 veces mejor que yo. Eso es, ahí está la capacidad de aprendizaje que tiene el profesional de enfermería para poder, desde su propia vulnerabilidad, conectar con la vulnerabilidad del paciente y poder sacar de ahí la fortaleza, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad del paciente, os decía, la conocéis mejor que yo y hay 1000 factores que influyen en ella, ¿no? La vulnerabilidad del profesional de enfermería. Bueno, yo creo que hay muchísimos factores que hacen que el profesional de enfermería, y por Dios, corregidme si me equivoco, lo hacen vulnerable, porque está todos los días expuesto a muchísimas situaciones. He puesto un paraguas que, como simbólicamente, como si cubriera todo, ¿no? Porque yo creo que el profesional de enfermería es el que más cerca está, junto con la auxiliar seguramente, o el que más cerca está de ese arte de cuidar, ¿no? De cuidar en su amplio sentido, cuidar, su amplio significado. No es el que cura o el que alivia cuando no se puede curar solamente. Es el que practica el arte de cuidar en toda su ¿cómo deciros? Belleza y toda mi admiración. Esto me conmueve especialmente y hoy medio segundito de vulnerabilidad mía propia para deciros que es curioso como he hablado de coaching tantas veces y sin embargo hoy, por alguna razón, estaba más nerviosa que otras veces, ¿no? Y me preguntaba por qué. Mi madre ha sido fue enfermera toda su vida, seguramente desde niña he oído hablar de entrar, salir del hospital de enfermos, de tal. Y quizá por eso también he sido voluntaria en un hospital 7 años. Entonces no sabía si era por eso, ¿no? No sabía si era por haber estado tanto tiempo cerca de enfermos, cerca me refiero, no como profesional de nada, solamente como voluntaria o por haberlo vivido, no sé. El caso es que me emocionaba especialmente, ¿no? Hasta que os confieso que he conseguido comprender qué es lo que me tocaba con esto, ¿no? De hablar de coaching con respecto a los enfermos, las personas mayores y los profesionales de enfermería, y era esa figura de mi madre. Y es como si hubiera vivido una retrospectiva de su vida y hubiera podido ser capaz de ver la grandeza de una vocación y lo que es el arte de cuidar. Y me gustaría que esta conferencia o este hablaros de coaching y qué es lo que puede aportar sea un humildísimo y muy pequeño homenaje a vuestra profesión y si me das permiso a mi madre. Bueno, eso, que hablando de vulnerabilidad, me dice que no hay que predicarlo sino practicarlo, pues nada. Ahí digo, bueno, no pasa nada, perdona. Gracias. Además que no entendía que me emocionaba tanto de esto hasta que caí y vale, el arte de cuidar como paraguas, ¿no? ¿A qué se enfrenta, creo, un profesional de enfermería? A curar cuando se puede, a aliviar cuando no se puede curar, pero también hay una normativa con la que unas veces puedes estar más de acuerdo o no,
o te puedes sentir más indefenso o no, y no tienes más remedio que, en fin. Hay pacientes y pacientes, no nos engañemos. Vamos, hay pacientes que te lo comerías a besos literalmente, y a mí me han llevado a echar a ver río limpio en una habitación, en fin, y hay pacientes que te vaya a mi Dios, por Dios, que lo de la alta a este hombre no le haga nada yo aquí, vamos, o sea, no. Y en fin, somos humanos, y que el arte de cuidar y muy vocación todo, pero es que hay personas que una vez, dos y siete entras a la habitación, donde sea, que te sacan del ser. Entonces también estás vulnerable ante eso, porque somos humanos. Entonces estás vulnerable ante determinado tipo de pacientes también. A los médicos estás vulnerable a situaciones a veces en las que te enfrentas, en las que puede que haya varias especialidades médicas ante un mismo paciente, y que tú a lo mejor tienes inclinación natural o puedes estar más de acuerdo por una valoración o por otra, o por una forma de abordar el cuidado que por otra, y es inevitable también. Y te enfrentas a eso, y eso te deja vulnerable también, porque es un rum que me imagino se puede remediar, y eso es día a día, día a día. Vulnerabilidad ante los familiares, que lo mismo que los pacientes, corcho, que hay familiares que también los abrazaba según pero es que hay otro que dice, válgame Dios, no vengo usted más a verlo, o que yo no me lo cruce, porque es que de verdad que el libro ya se lo queda aquí anotado, y haga usted el favor de venir con toda su familia ese día, porque es que no puedo más. También te sitúan, o sea, hay un montón de cosas, compañeros, hay compañeros muy ayudadores y hay compañeros pues distintos, me refiero, y hay que vivir cada día. Nos enfrentamos más que cualquier otra profesión, bueno, algunas también, pero a la enfermedad, al dolor, al sufrimiento, otras veces y a la muerte, y eso también. Exacto, entonces esto conlleva y a nuestra propia vulnerabilidad personal, porque cuántas veces nos habrá pasado que un paciente traiga una historia que nos remueve por dentro porque nos está reviviendo una historia nuestra, pues, o de nuestra familia, o de nuestro, también estamos expuestos ante nuestra propia historia, nuestra propia. Entonces, ¿a qué enseña el coaching? A reconocer nuestra vulnerabilidad frente a los distintos entornos y a gestionarlo de otra forma, a mirarlo con otros ojos, a percibir de otra manera, a poner la atención en otra cosa y a dotarnos de herramientas y de habilidades y conectar con nuestros recursos para gestionar todo esto de manera que el ejercicio de mi profesión para mí y para el paciente sea lo más pleno y satisfactorio posible. ¿Me explico más o menos? ¿Vale? Porque se trata de que el paciente esté bien, claro, pero es que para que el paciente esté bien y para practicar el arte de cuidar, tengo que estar bien yo. Es que, y un día veo que no sé cuándo se ve, el otro me ve el paciente, el otro familiar, el otro, y unos días tengo más tiempo, pero es que otros días no me paso. Hay días de conflicto que sabéis que no paras medio segundo, no te da tiempo ni a estar 2 segundos en una habitación, y ya ves, en fin, o la residencia, donde sea que trabajéis. Vale, vamos de hora tirando a fatal, ¿no? ¿Qué hora es, perdón? Las 6. 7. Vale, tirando a fatal, como si. Vale, os lo decía porque. Sin contar de esto, yo terminarme invitando. Vale, va. Una pena porque me encantaría que vierais hoy el vídeo de Brené Brown sobre la vulnerabilidad, en el que explica, es socióloga y investigadora. Entonces ella quiso empezar a investigar desde, era muy cartesiana, muy racionalista, muy racional, y quería estudiar el vínculo, lo que nos une, lo que nos conecta, la conexión, como lo esencial de la vida, como lo más nuclear. Estamos conectados al final, que es lo que mueve la vida. La conexión que podamos conseguir entre los seres humanos. Empezando a investigar esto, intentando sacar datos, cifras y gráficas y no sé cuántos, se dio cuenta que la mayor conexión entre los seres humanos se produce ¿desde dónde? Desde la vulnerabilidad. Es cuando nos atrevemos a ser vulnerables, a ser nosotros mismos, a mostrar nuestros sentimientos reales al otro,
cuanto mayor conexión se produce. No es lo mismo que yo hable, imagínate contigo, pues nada, pues estaba comprando zapatos y entonces pues nada, me encantan los zapatos, y los zapatos, me van los zapatos y pues tengo 300 pares de zapatos y entonces vamos a estar hablando días en nuestro trabajo, todos los días. Mientras yo no sea capaz de decirte, hoy me he levantado triste, hoy me he levantado, fíjate lo que me pasó ayer y esto me ha generado una tristeza que parece que la voy arrastrando, la acumulo, desde ahí nos vinculamos, porque desde ahí conectas con el ser real y yo con el tuyo. Nos comunicamos, nos vinculamos, nos conectamos desde el sentimiento, desde la vulnerabilidad, por tanto, porque para yo expresar que me siento triste me expongo, ¿no? Entonces, os pasaré desde la... No lo oído, perdón. Os pasaré el vídeo porque de verdad es maravilloso. Vale. Vamos a ver entonces rápido, porque me dicen que vamos de tiempo fatal y hay muchas cosas que quisiera ver con vosotros, a ver si da tiempo. Vale. Por fin, vamos a ver qué es coaching y qué no. Lo explico rápido, paso de las transparencias, pero si no, no terminamos, os dejo dormidos a todos. A ver, ¿qué no es coaching? Y cuidado con esto, los límites del coaching. Coaching no es terapia. Muchísimo respeto. Coaching no es psicología. Y es un límite clarísimo que digo siempre a los alumnos. Y si hay algún coach que está interfiriendo en el campo de un psicólogo, lo está haciendo mal, no lo puedo decir más claro, ¿vale? Porque los coaches no trabajamos patologías o enfermedades o una depresión o una bipolaridad o una enfermedad, digamos. Un coach ni tampoco es un mentor, ni es un profesor, ni es un consultor, un coach, pero sobre todo el límite que más me importa es el límite con la psicología. Máximo respeto y complementariedad entre los profesionales, pero no entrar en un terreno que no es de coaching, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que sí es coaching? Coaching es un proceso de aprendizaje ¿sobre qué? Un proceso de aprendizaje sobre mí mismo, un proceso de aprendizaje que me acerca, me conecta con mi capacidad de transformación. Todos tenemos una capacidad de transformación, una capacidad natural de transformación hacia mejor, con la que a veces no conectamos. El coaching te ayuda, es un proceso, de aprendizaje, un proceso de aprendizaje que te ayuda a conectar con tu capacidad de transformación, te ayuda a conectar con tus fortalezas y tus valores para ponerlos al servicio de un logro, de un objetivo, el que sea, un objetivo profesional, un objetivo personal, el que sea. Ponernos en lugar del paciente, ahora lo vamos a ver. ¿Qué requisitos necesita un coach para hacer eso? ¿Vale? ¿O qué se aprende en coaching para poder hacer ese aprendizaje? Hacia mi mejor yo posible, efectivamente, claro. Vale. Vamos a pasar. Esto es en qué ayuda, vale. Decía un médico que tuvo una experiencia personal con un paciente hasta que empezó a aprender coaching y técnicas de relación de ayuda, que había tenido, es que no recuerdo el nombre del doctor ahora, disculpadme por favor, contaba que estaba a punto de entrar en quirófano con un paciente y que la mujer de pronto le agarró de la mano porque tenía mucho miedo y que el médico estaba muy tranquilo, dice que era una operación más bien rutinaria, muy sencilla, le agarró de la mano como con mucho miedo de repente y le dijo: estoy muy angustiada, doctor, tengo mucho miedo por mis hijos, tengo la intuición, la sensación de que no voy a salir de la operación, de que me voy a quedar en la operación, por favor, estoy muy asustada. Y el médico le dijo: bueno, no se preocupe, es una operación de rutina, no hay peligro especial en la operación, esté tranquila porque no pasa nada, ¿no? Finalmente, la paciente falleció de estas intuiciones, bueno, la paciente no salió de la operación. El caso es que ese doctor dice que empezó a estudiar coaching y temas de relación de ayuda porque decía que se quedó con la sensación, por un lado se peleaba con la sensación de, bueno, yo la tranquilicé lo que pude, lo hice bien, le dije la verdad, que no había un riesgo especial. Pero ¿qué fue lo que no fue capaz de hacer? Acoger y validar los sentimientos que tenía, acoger su miedo, acoger ese pánico que tuvo, tengo miedo por mis hijos que se quedan solos. Hubiera sido tan
cuando uno ya sabe, claro, no te digo que fácil son las cosas cuando ya se saben, como simplemente devolverle lo mismo, acoger y decir esos sentimientos son válidos. Cuéntame sobre su miedo, qué es lo que le da miedo, qué es lo que le ha pasado de pronto, permitirle hablar, expresarse, acogerlo y decirle que es lícito que se sienta así y luego haberle explicado a lo mejor la operación, pero haberle dejado poner palabras y acoger lo que le estaba diciendo en cuanto a sentimientos. Se quedó con eso ahí grabado y empezó a estudiar. Y entonces este médico dice, perdonad que no haya puesto un nombre, no me acuerdo, la competencia profesional, la buena voluntad y el cariño no son suficientes, a veces no llegan, hace falta formación. Y es verdad, con la mejor voluntad del mundo tenemos una gran competencia profesional, ¿vale? Pero relacional a veces nos falta, o para solución de conflictos cuando hay con un familiar, etc. Vale. ¿Cuáles son los pilares del coaching que decían por aquí? El punto de partida de un coach, ante o de un profesional de enfermería ante un paciente mayor en este caso. Tú puedes, esté poco enfermo, muy enfermo o en paliativos. Tú puedes. O sea, y creo en ti y en tu capacidad y en tu dignidad como ser humano para sobrellevar esta situación. Y mira que en tema de paliativos ni en enfermedad, cada uno lo lleva, cada paciente es como es y cada uno lo lleva como puede. Ya habéis visto miles de casos y tenéis mucha más experiencia que yo, pero hay muchísimas formas de enfrentar la enfermedad, ¿vale? Incluso la misma enfermedad o el mismo punto en paliativos. Siempre la mirada del coach o nuestra mirada como profesionales cuidadores es tú puedes con esto, sea lo que sea que te han operado una cadera y vas a salir andando tapichi después de la rehabilitación, o sea que estás en un tratamiento paliativo porque estás al final, y estamos como iguales. Yo soy igual que tú, yo no soy el que sabe y tiene las competencias y tú eres el enfermo y el que no tiene ni idea. Te miro como a un igual y con la seguridad de que como un igual y como ser humano tú puedes con esto. Y estoy aquí para cuidar de ti. Esto se aprende también, ¿vale? Que tienes una capacidad, y Rogers llamaba la tendencia actualizante, que en cualquier situación tira de nosotros, incluso al final de la vida. Incluso para morir. Aunque hay veces que, bueno, te pilla la muerte muy enfadado, o te pilla, bueno, pues como te pilla, ¿no? A veces con serenidad, a veces hay muertes más complicadas. Bueno, ¿qué otras condiciones aprende el coach? Lo primero que aprendemos en coaching, a empatizar. Una palabra que de tanto escucharla, de tanto repetirla, estoy segura de que si nos preguntan qué es, llega un momento que no sabemos ya ni qué decir, ¿vale? ¿Es ponerse la piel del otro? Sí. Pero no del todo. Vale, ¿qué es empatizar? Y a diferencia de identificarse, porque un profesional de la salud y cualquiera que trabaje en relación de ayuda tiene que salvaguardar su emocionalidad. No te puedes quedar con la emocionalidad del enfermo, de la familia, del médico que le va a visitar y de todos, ¿no? Entonces, empatía es, ¿me dejas otra vez? Si esta persona está en un pozo, imaginaros porque se ha caído a un pozo negro, ¿vale? Vamos a suponer. Entonces, yo, ¿qué es lo que hago? Lo veo desde fuera del pozo, bajo al pozo con él, me quedo con él en el fondo del pozo y veo y siento con él lo que está sintiendo. Ve la oscuridad, tiene miedo porque no sabe si va a poder salir porque las paredes resbalan, lo ve altísimo, a la salida, ¿no? Siento con él. Cuando ya he sentido con él, me separo y salgo del pozo. Y desde aquí le tiro una cuerda, le tiro una escalera o le bajo una linterna. Pero desde aquí, porque desde aquí no hay empatía, hay identificación. Y lo peor, desde aquí no le puedo ayudar. En vuestro caso, no le puedo cuidar. Porque, bueno, le puedo cuidar, pero voy a mi casa hecha polvo. O hecho polvo, ¿vale? Porque estoy totalmente identificado con su emocionalidad. Tengo que empatizar, comprender cómo vive él, qué significa para él ese pozo, esa rodilla rota, esa cadera, ese paliativos, qué significado tiene para él, qué le da, miedo, agobio, mira tú que bien que me he caído en un pozo y ya así lo soluciono. Pues cada persona tiene un significado, comprendo ese significado
cuidado, salgo de ahí y desde ahí lo cuido, ¿vale? Esto es importantísimo. ¿Qué más? Me están diciendo que tenía que haber terminado hace 2 horas. Aceptación incondicional. No juzgamos a ningún paciente. La mirada del coach es: tú puedes, y así sea el más cascarrabias de todos los que nos han tocado en todo el ejercicio de la profesión, intentamos una mirada de no juicio, de aceptación total. Aceptación no pasiva. Aceptación no significa es un cascarrabias que no lo soporto y no me lo puedo ni decir a mí misma. No. Aceptación es que, como he bajado con él, he comprendido, he visto su marco de referencia, su miedo, cómo lo ve, cómo lo vive, acepto eso como suyo, lo acepto. No quiere decir que esté de acuerdo, pero lo acepto, ¿vale? Es una aceptación activa, no es un no sé cómo explicarlo, me rindo con él, ¿vale? O no lo juzgo porque soy muy bueno, no, es ese tipo de aceptación, ¿vale? Si emitimos la más mínima señal de rechazo, aunque sea inconsciente, al paciente, lo que rechazamos lo reforzamos, lo que rechazamos no puede cambiar, no estamos colaborando a que el paciente tome parte en su curación. Esto es súper importante, tiene que poner de su parte, es lo más difícil de conseguir, ¿vale? En algunos pacientes sobre todo. Solamente el cariño y la aceptación pueden hacer cambiar las cosas. Otra condición del coach: aceptación, os lo voy a mandar, es la misma. Congruencia, que lo que decimos, que lo que expresamos, trabajar la congruencia, no tener caretas. Si a un paciente hablar con honestidad y con transparencia, no decir frases hechas, ¿no? Porque al final eso llega. Y las frases hechas, pues pueden ser con nuestros días, con se nos van, pues nos van muchas veces, ¿vale? Pues se nota un montón, un montón. La escucha. Si no escuchas bien, dejas a la persona sola y me diréis: Jolín, lo que hemos visto es que hay días que no puedo escuchar ni 30 segundos, porque que no me da tiempo de estar literalmente 30 segundos con el paciente. Bueno, que esos 30 segundos sean de calidad, ¿vale? Y eso también se aprende. Más sobre la escucha, vale. El arte de cuidar. Emociones. ¿Cómo influyen las emociones en la salud y cómo se generan emociones positivas? Aquí hay un vídeo que me parece que no podemos ver por cómo me están mirando desde el fondo, perdón. Menos 5, vale. En el cual, os lo envío también, el doctor Mario Alonso explica de una manera muy sencilla y además muy... es coach también, por cierto. No sé si conocéis al doctor Mario Alonso, es coach, es médico, fue cirujano del aparato digestivo durante muchos años y finalmente se formó como coach y ahora ejerce como coach, no es que como médico, pero claro, tiene toda su base médica, su base clínica. Entonces explica el coaching con un fundamento científico y muy sencillo y muy claro. Entonces, en este vídeo nos explica, y os lo pasaré, cómo influyen las emociones negativas sostenidas en la salud, cómo perjudican la salud y cómo cultivar emociones positivas, cosa que se puede aprender y enseñar a hacer a otros, en nuestro caso, contribuyen a sanar y a mejorar la salud, ¿vale? La emoción más sanadora por excelencia, os paso el vídeo, es ¿cuál? La gratitud. Parece que la gratitud, en diversos estudios que se han hecho, es, digamos, como la emoción positiva por excelencia, la emoción, ¿vale? La gratitud, la compasión, las emociones que están por encima a la hora de generar beneficios no solo emocionales, sino en la salud, directamente en la salud. Opina que no, pero bueno, ya veréis el vídeo, lo mandaré, ¿vale? Hay una frase que me encanta, que si la única oración que dijeras en toda tu vida fuera gracias, con eso bastaría. Vale, os dejamos en la carpeta unos ejercicios sobre cómo ayudarnos a nosotros mismos y cómo ayudar a un paciente con cosas muy sencillas a generar emociones positivas. ¿Vale? Os lo dejamos en la carpeta, porque se puede generar, se puede aprender a generar. Vale, comunicación, el lenguaje, 2 segundos porque no tenemos tiempo. Una de las armas o de las herramientas básicas, principales y nucleares del coaching, el lenguaje. Cómo nos comunicamos con nosotros mismos y cómo nos comunicamos con los demás.
en función de cómo ese lenguaje, ese rum que tenemos en la cabeza siempre, si ese rum es más positivo o menos, nos influye en el estado emocional y por ende en la salud, como hemos visto, y en cómo nos comportamos, por tanto en la realidad que vivimos. Así que decimos que el lenguaje crea realidad. Igualmente, no solo este lenguaje, sino el lenguaje con otros. Si yo soy una persona agresiva, normalmente una persona que tiende a la confrontación o a la pelea, generaré una realidad muy distinta que una persona conciliadora, ¿vale? Entonces, en coaching, de las cosas que más aprendemos es a utilizar el lenguaje a nuestro favor y a favor del paciente, claro. Os pongo esa imagen y ¿qué es lo que pasa? Que salivamos, efectivamente, que se activan, que se sobreactivan, digamos, las glándulas salivales, ¿no? Que solamente una imagen es capaz de activar algo físico. Igual pasa con una palabra. Si solamente una imagen es capaz de eso, una palabra muchísimo más. Una imagen mental, una conversación interna con otros puede activar el sistema nervioso de igual manera que la acción real. Y esta frase me encanta, de Freud era: la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como unas palabras bondadosas. Y es verdad. Y es muy cierto esto, lo tenemos a disposición todos nosotros todos los días, ¿no? Lo que pasa es que somos humanos también, a veces vamos corriendo y otra vez vamos con... Bueno, pero se aprende, ¿vale? Sigo, inmunobiología. Es la ciencia que estudia la conexión que existe entre el pensamiento, la palabra, la mentalidad y la fisiología del ser humano. De que el pensamiento y la palabra son una forma de energía vital que tiene la capacidad demostrada de interactuar con el organismo y producir cambios físicos muy profundos. No os la leo, ni os lo explico entero. Tenéis en la carpeta la entrevista entera al doctor Alonso de cómo influye el lenguaje y las palabras que utilizamos en el cuerpo, en la salud, ¿vale? Entonces, decía Ramón y Cajal que todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro, y creíamos que era en sentido figurado, pero no, es literal. Vale. ¿Qué hace el coaching? Sobre todo, ¿a qué enseña? Enseña habilidades conversacionales, a utilizar el lenguaje de manera que nos ayude en nuestras relaciones y con nosotros mismos a crearnos una realidad mejor. Nos enseña a utilizar determinados actos del habla, cómo pedir, cómo ofrecernos, cómo separar una afirmación o algo real o un hecho de un juicio o una apreciación que tantas veces damos como real, una cosa que en realidad es una opinión, tanto de otros como nuestra. Y uno distinguirlo lleva a muchos conflictos a veces, ¿vale? Importantísimo, 3 herramientas fundamentales para vuestro trabajo, todas lo son, pero las preguntas poderosas y personalización, confrontación y persuasión. Personalización para evitar precisamente generalismos, no me entretengo en esto, aprender a confrontar, porque a veces es duro, muy duro, y es el acto lingüístico más difícil de hacer, pero a veces es muy necesario, porque a veces hay mucha contradicción entre lo que el paciente manifiesta que quiere y lo que hace. El paciente manifiesta que quiere salir del hospital corriendo, que quiere irse a su casa y que quiere no sé qué. Tiene usted que caminar porque va bien para su rehabilitación. Pues no me levanto de la cama, oiga. Vale, pues hay que aprender a confrontar con suavidad. Es todo un arte, la confrontación es la habilidad lingüística más difícil, pero os la encontraréis contradicciones de esas en el día a día así, ¿no? Y cuando ya la confrontación no llega, no quiero comer. Y ya no hay nada que confrontar porque es que no quiero comer, porque no quiero vivir, que también hay que escucharlo y acogerlo, ¿no? Solo nos queda otra herramienta lingüística que es la persuasión, ¿vale? No la manipulación, siempre el respeto a la dignidad de la persona, pero sí la persuasión, ¿vale? Porque tampoco es abandono, ¿no? Vale, y esto se aprende en coaching también como acto de lenguaje. Vale, ¿qué aprendemos también? Súper rápido las paso. ¿Cuál es nuestra respuesta espontánea ante un paciente? O ante, vale, para todo, pero en este caso ante un paciente. Cuando un paciente de repente nos cuenta, que nos lo cuentan, señorita, yo que ya me he vivido lo que tenía que vivir y que yo por mí ya lo que me gustaría es irme. Así, como habrán dicho, si no parecido, o muy parecido, ¿no? El tipo de respuesta nuestra ante ese comentario o ante cualquier otro, estoy de mi hija hasta el moño,
O sea, es que no quisiera que me apareciera más por la habitación de los... habréis tenido miles de casos más que yo. Entonces, aprender a reconocer nuestro estilo de respuesta espontánea, ¿cuál es? Si somos más protectores, más de apoyo, consuelo, no se preocupe, hombre, si su hija en el fondo es maja. ¿Eso ayuda? No. Porque la hija ni es maja, ni le está haciendo ningún favor, ni nada, ¿vale? Entonces, aprender a distinguir cuál es el estilo de respuesta que nos sale espontáneo y aprender a acercarnos al estilo de respuesta más empático del que seamos capaces, ¿vale? Eso enseña el coaching también. Y es útil, os digo, como en todos los días, en todos los minutos, de todas las conversaciones, porque no solo es con el paciente, es con los médicos, es con los compañeros, es con los familiares, etcétera. De las mayores habilidades que se enseña en el coaching, el lenguaje. ¿Vale? ¿Qué más? A toda velocidad también. Aprendiendo nuestras actitudes relacionales. Y lo mismo, cómo nos relacionamos de manera espontánea, inconsciente, ¿vale? Con una situación, con un paciente o con una situación ante un médico, ante el compañero o ante... Inconscientemente somos defensivos, valoramos, tenemos cierto tonillo de superioridad, conoceréis compañeros que algunos ante el paciente tienen ese mailecillo, un tanto indiferentes o nos protegemos. ¿Qué es lo que nos pasa? No es indiferencia, es lo que dice el vídeo de la vulnerabilidad. ¿Qué hacemos con la vulnerabilidad? La tapamos. Claro, la tapamos porque no sabemos mostrarnos vulnerables, tenemos mucho miedo a que los hieran, entonces tapamos la vulnerabilidad, es lo que solemos hacer. Entonces, a veces, el paciente, el compañero, el no sé qué, lo puede vivir como indiferencia, que no lo es, pero es que tenemos miedo a mostrarnos, y eso se aprende también, a pasar de la mal llamada, digamos, ¿vale? Indiferencia a la empatía. A veces, en vez de persuasores con el paciente, podrían ser manipuladores sin querer, inconscientemente, claro, ¿vale? Porque tiene que comer mucho este hombre, no hay más, ¿vale? Y de la inflexibilidad a la flexibilidad, a ser capaces de escuchar. Es aprender a reconocernos cuál es la nuestra actitud de respuesta más, digamos, espontánea, ¿vale? Y aprender a pasar a la que nos beneficia más a nosotros y a nuestro entorno, ¿vale? También a través del lenguaje. Lo paso a toda velocidad. De los actos de lenguaje más bellos que hay, el reconocimiento positivo. Estamos acostumbrados a que a nuestros hijos, a nuestra pareja, a los pacientes, a los que tiene usted que comer, no comió ayer, no está saliendo a andar, no está no sé cuántos, a nuestros hijos, no has estudiado no sé cuántos, a nuestra pareja en la que voy a salir a la compra. Cualquier cosa que se pueda mejorar nos sale espontáneamente con una naturalidad. Cuando hace alguien, nuestra pareja, nuestro tío, un enfermo, hace algo bien, normalmente no lo decimos. El reconocimiento positivo es de los actos más bellos del lenguaje que mayor efecto y más inmediato tienen y que no solemos utilizar porque no caemos en ello, porque no nos han educado para ello, porque no nos damos cuenta. Y me diréis, sí, hombre, al típico paciente aquel que te echó de la habitación, la señora esta, literalmente os lo digo, atento, pero además, ¿le vas a hacer un reconocimiento positivo? Pues volví. Volví y no tenía nada sobre su temperamento que decir. Claro, un reconocimiento positivo, ya veremos las características, tiene que ser honesto, tiene que ser de verdad, si no, no sirve, se nota, ¿no? Al final fue una historia bonita, pero de puro milagro. Bueno, pues aunque sea, si le ves la piel bonita para la edad que tiene, ¿qué piel más bonita tiene? Hasta eso, tocarle así. Solo eso, dura 2 segundos y le cambia el mundo a la persona. Una palabra te sube a lo más alto o te hunde a lo más bajo. Una palabra, de verdad. Vale, entonces también se aprende a hacer reconocimiento positivo. Y del lenguaje, yo creo que, vale, dice, y terminamos con esto, quien tiene un, y por ahí me van a hacer la ola ya si termino de verdad. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. ¿Os suena esta frase? Quien tiene un porqué, un para qué, aún en la enfermedad, tiene muchas más probabilidades de salir adelante, de sanar, de que le den el alta antes, incluso que quien no tiene ese para qué. Aún faltos de tiempo, aún faltos de lo que sea, ese para qué o ese objetivo. Recuerdo una señora en una residencia feliz porque ¿sabéis lo que hacía? Su tarea todas las noches era que tengo que estar pendiente porque voy recogiendo a todos los residentes
que algunos se me quedan dormidos viendo la televisión y ya me he ofrecido yo aquí a las enfermeras y les he dicho que me voy a encargar de que se acuesten. Se quedan dormidos aquí en el cuarto de la tele, se tronchan el cuello y se levantan luego a las 3 de la mañana y así no puede ser. Y la mujer tenía todos los días el para qué de que llegaba la noche y ella era la responsable de que todos los residentes se fueran a dormir a unas horas normales. Y claro, me acuesto yo la última, pero me acuesto a gusto porque un sentido, un para qué, que a veces puede decir, vale, pero estamos nosotros para inculcar eso, quiero decir, y tampoco tiene que ser un para qué muy grande, no tampoco busquemos una persona enferma acostada en cama y ver el para qué de su vida, ¿no? A lo mejor es darle conversación al paciente de la cama del lado, depende del hospital en el que estemos, o sea, mire, me vendría muy bien que pudieras conversar con este señor que le puede... ¿Un para qué? Dentro, y si lo encontramos fuera ya es la ¿vale? Un objetivo. Y esto hacemos en coaching también, un objetivo es la vida sobre esto os lo pasaré todo, ¿vale? Las ventajas del objetivo ayudan, tener objetivos ayudan, os subrayo estos dos, en periodos difíciles a afrontar mejor la situación, también en periodos de enfermedad, evidentemente, y normalmente implican socializar, relacionarnos con otros, que es de lo mejor de la vida y de lo que más satisfacción produce. Vale, desde coaching, ¿qué hacemos? Acompañar a la persona mayor en el proceso de aprendizaje que supone aceptar y salvar sus vulnerabilidades y la toma de conciencia y desarrollo de sus fortalezas, recursos y oportunidades para ponerlas al servicio de la sanación, en caso de que se pueda, pues estemos a tiempo, ¿vale? Y proporciona recursos y herramientas útiles y sencillos de aplicar a los profesionales de enfermería, desarrolla la inteligencia emocional y social, ayuda a gestionar los conflictos derivados del día a día, favorece nuestra experiencia y visión subjetivas como profesionales de la salud, mejora cualitativamente el ejercicio de la profesión, incrementa los sentimientos de seguridad, cualificación y motivación. A estas cosas nos lleva a aprender coaching y aplicar coaching a otros, ¿vale? Y una última cosa es que me planteé mucho si contaba este cuento cortito o no. Estoy contando pastillas porque aparte de cortito ya llevan 2 horas y no me estoy cayendo ahí. Arder la vida, ¿no? Y es un cuento que va de eso, de arder de vida. Hay un libro en coaching que se llama, que define al coaching como el arte de soplar brasas. Me encanta. Es como que todas las personas tienen en su interior algo y el coach algo, un potencial, digamos, unos recursos, y que el coach no hace nada más que soplar las brasas que ya están, ¿no? Para que el fuego pueda arder. Bueno, pues en ese libro, que se titula así, Coaching, el arte de soplar brasas, recoge un cuento de otro libro de Galeano. Y dice que, y me planteé mucho si contarlo o no, porque va como de muy vida y en los hospitales hay gente muy malita y hay mucha gente que fallece, pero con todo, para nosotros. Dicen que en un pueblo en la costa de Colombia, en el pueblo de Neguá, hubo un hombre una vez que tuvo la posibilidad de subir al cielo y luego bajar de nuevo otra vez a la tierra. Y tuvo la oportunidad de contar lo que había visto. Claro, todos en la tierra decían: ¿has podido ir? ¿Estar en el cielo? ¿Qué has visto? ¿Cómo se ve desde allí? ¿Cómo se ve desde allí? ¿Qué es lo que has podido observar? ¿Qué has visto? ¿Qué traes? Decía, bueno, pues en realidad lo que he visto ha sido que la tierra es como... Estamos todos nosotros aquí en la tierra y es como un mar de fuegos, un mar de fueguitos. Cada persona somos un fuego que arde distinto. Y he visto muchísimos tipos de fuegos diferentes desde ahí arriba. He visto fuegos fatuos, fuegos orgullosos, fuegos muy chispeantes, fuegos muy fuertes, he visto fuegos equilibrados y serenos, he visto fuegos más pequeñitos, he visto fuegos medio apagándose pero que seguían ahí encendidos, y luego he visto otros fuegos, otros que arden la vida con tantas ganas que quien se acerca se enciende. Así que eso es lo que creo que hace el coaching con la gente, y eso es lo que me gustaría que supusiera el coaching para vosotros, que ardáis la vida con tantas ganas que quien se os acerque, enfermo o no, se pierda. Y muchas gracias a todos por este largo rollo de no sé cuántísimo tiempo que me he pasado, perdonadme por el exceso de tiempo, y con esto, si os parece, terminamos.